Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia, y en el capítulo de hoy les hablaremos de chips en el cerebro y dispositivos en el cerebro. Gracias, Elon Musk, por traer este tema al imaginario cultural y permitirnos aprender un montón sobre cosas que la humanidad se ha metido en el cerebro para solucionar un montón de cosas desde hace muchos más años de los que Elon nos quiere hacer creer. Sí, y para cosas que están súper chidas, o sea, por ejemplo, para personas que por accidentes han dejado de poder caminar y tener movilidad, con chips en el cerebro y, bueno, implantes súper especiales y sofisticados, ya pueden caminar. También para gente que ha tenido lesiones cerebrales traumáticas y ha perdido algunas de sus capacidades cognitivas, aun cuando parecen funcionar de manera como muy estándar. Quizá hay algo ahí que se puede corregir con implantes y tecnologías de meter cosas en el cerebro. Aquí hace una aparición especial el cantante de INXS y se revelan misterios. Que en paz descanse. Y que podría haber no si le hubieran puesto un chip en el cerebro. Ujú. Ujú. También se usan y les vamos a explicar cómo se usan para personas que han perdido la capacidad de hablar porque por alguna enfermedad o alguna cuestión pierden la movilidad de los músculos de la cara. Y están empezando a ser probados para cuestiones de salud mental, como por ejemplo para tratar depresión. Y finalmente vamos a regresar a hablar de Elon, el personaje que nos trajo a este tema, y de cómo tiene una empresa que lo que está tratando de hacer es justo unos chips en el cerebro, una empresa que se llama Neuralink, y qué es lo que están haciendo o dicen que están haciendo y por qué hay como ciertas controversias. Y porque quizá tal vez no les creemos que realmente lo No, estén haciendo no como les dicen. creemos nada. No. Ahora, para la gente que se metió en algún momento a patreon.com/mandarax y decidió formar parte de nuestro selecto grupo, ojalá no fuera tan selecto y fuera de nuestro gigantesco grupo de Patreons, que son las personas que dan un poquito de dinerito que permite que Mandarax se haga quincenalmente, tienen derecho a nuestro pilón de Patreons que habla de cosas un poquito gore, pero súper interesantes. Que es que, ¿cómo se pueden hacer chips? Que el cerebro haga los chips, o sea, que no te lo tengan que meter, sino como que se crezca dentro del cerebro. Sí. Gracias por estar aquí. Les contamos que Mandarax es un podcast que se hace en coproducción con Sonoro, quienes nos producen y nos distribuyen y a quienes les mandamos un abrazo, pero sobre todo gracias a nuestros Patreons, patreon.com/Mandarax. No se les olvide checar eso y nuestras redes sociales también. Que son en Instagram las Mandarax, en Twitter Mandarax y en Facebook Mandarax lo explica todo. Y Dicho yo todo quiero, eso, sí, yo sí, quiero decir algo de ser Patreon. Sí, háganse Patreons, o sea, por fin. O sí, la bueno, más bien, verdad. sí, Mandarax les aporta valor de alguna forma, o sea, diversión, conocimiento, que lo comparten, dan clases con eso, se enteran de cosas, lo que sea. Es una diferencia gigantesca para nosotros que se hagan Inmensa. Patreons a partir de 50 pesos al mes que se pueden hacer. Además de que ustedes tienen beneficios, es neta, neta, neta que Mandarax lo hacemos gracias a eso y ya. Creo que es hasta un poquito más barato por la conversión, son $2. Entonces, ahorita el tipo de cambio y el peso fuerte, según yo, les juega turbo a favor para hacerse nuestros Patreons. Sí, o sea, pero sí mucho Mm. énfasis en que neta lo hacemos gracias a eso. O sea, Sí, si no, no habría Mandarax. Entonces, sí, no, muchísimo agradecimiento a quienes ya son, pero si lo están considerando o si eso, si dicen, como Mandarax sí está chido que exista y pueden dar $2 al mes, se los agradeceremos infinito. un montón. Y dicho todo eso, y dicho todos esos anuncios parroquiales, empezamos. Pues vamos a empezar este programa hablando de un personaje que creo que a ninguna de las dos nos gusta hablar, ¿no? No. Bueno, a Pero, mí me pero sí gusta, la vida. yo en el programa de Convoy le doy seguimiento a las cosas horribles que hace, en una como sección que tengo que es Sí. como un observatorio de gente horrible, y entonces ahí lo No, estoy claro, monitoreando. sale mucho. Pues Sí, 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 hay muchas cosas. Es con es, frecuencia que lo platicamos. es nuestro no querido Elon Musk o Elon. Elon, Elon Musk. Y es Elon, que, porque sí, Elon, algunos le dicen Elon, algunos le dicen ese bastardo, algunos le dicen potato potato, 12 personas le dicen papá, porque tiene como 12 hijos. y algunos le dicen te odio, papá, porque me pusiste XAEA12 de nombre en vez de ponerme John. O te odio papá porque eres transfóbico y soy una mujer trans. Eso es súper fuerte. Pero bueno, a ver, de Ujú. Elon, Elon, Elon. Elon.
¿Cómo le Hace vamos a decir? Vamos a decir Elon. Elon porque como a la COVID, ¿no? Que todos decían el COVID. Ujú, Ujú. Sí, le vamos a ujú, decir Elon, porque así se sí, le conoce aquí en México. sí. Elon Musk hace unas semanas, para ser exacta el 30 de enero, dijo en Twitter que una de sus compañías que se llama Neuralink había implantado un chip en un cerebro humano de manera exitosa y sin cables, o sea, como realmente un chip que entonces se comunicaba como con otros dispositivos para hacer cosas. Y Twitter estalló, porque fue Sí, como, wow, Elon. para bien y para mal, ¿eh? O sea, Sí, no sí. solamente fue estallido de wow, Elon, sino wow, Elon. Otra vez algo de qué hablar para que te critiquemos, man. Porque, bueno, como que en su tweet lo hace ver como de, wow, somos las primeras personas que hacen este gran avance. Y lo cierto es que sí es un gran avance, o sea, sí no es algo, o sea, no es algo trivial, pero tampoco es algo único de Neuralink. Hay No. varias compañías que han puesto chips y dispositivos en cerebros humanos de forma exitosa, no tantas, y de eso les vamos a hablar hoy, de chips en el cerebro. Ahora, Neuralink, la parte que creo que tiene mucha gente sacada de onda, es cuando lees la misión de la compañía, dice que ellos buscan crear una interfaz generalizada en el cerebro para, uno, regresarles autonomía a aquellos que tienen necesidades médicas que no han podido resolverse el día de hoy. Y aquí es donde se pone como creepy todo. Elon, aquí se Y, pone Elon. ay, sí que se pone Elon todo. Y desbloquear el potencial humano del mañana. O sea, sí, muy Ay, bien curar el Parkinson y que gente parapléjica pueda caminar, pero no quiero controlar mi teléfono con la mente, por lo Es que, menos es que, no de la es mano que de además Elon. es, o sea, según yo, su definición de desbloquear el potencial humano del mañana es como que puedas poner canciones de Spotify sin agarrar tu celular. O sea, que es como de, pues no es mi misma definición del potencial humano, No. pero ok, Elon. Ujú. Entonces, pues controversia. Pero al final del día, él es controversial y lo que él está proponiendo es controversial. Pero los chips en la cabeza y cosas que nos meten en el cerebro para corregir problemas y cosas que no están sirviendo, no es ya controversial, es relativamente incluso común. Y no lo inventó el Neuralink para nada. No, no, Entonces, hay básicamente como dos tipos o sí, dos conceptos. formas generales Ujú. de esto, ¿no? De estos como implantes en el cerebro. Uno es la estimulación profunda del cerebro, así se llama. Ahorita les contamos qué es. Y los otros son implantes del cerebro. Ambos están relacionados, pero no son la misma cosa. No son. El Deep Brain Stimulation, DBS, es un procedimiento terapéutico que involucra que te implanten una Algo, cosa un médica, algo. un algo médico, que generalmente es un neuroestimulador, no es cualquier algo, generalmente es algo que estimula las neuronas en el cerebro. Y Como un marcapasos, pero del cerebro. O sea, ándale, como ese tipo de algo médico, así. básicamente te ponen electrodos en lugares específicos de tu cabecita y el neuroestimulador les manda a estos electrodos señales eléctricas. Entonces, estos impulsos que están mandando modulan la actividad de las regiones cerebrales que queremos que estén moduladas. Y se ha usado un montón para muchas cosas, que tu Parkinson, que para La cuestiones temblorina como de como tal. temblores, la temblorina como tal, para cuestiones de comportamiento como el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, relativamente común. Para muchas cosas se usa así. Sí. Los implantes de cerebro son, en términos así como muy generales, cosas, en el sentido como marcapaso, ese tipo de cosas, que se implantan en el cerebro, como su nombre lo indica. Entonces, los Deep Brain Stimulation, o sea, los que lo que dijo Leonora, Ujú. esas son un tipo de implante del cerebro, porque pues sí es algo que se te implanta en el cerebro con un propósito terapéutico. Los implantes cerebrales es el término más grande y no solo implica entonces propósitos terapéuticos, sino también más cosas, como por ejemplo investigación, así nada más, monitoreo de a ver qué está ocurriendo ahí, o mejorar ciertos procesos cognitivos. Los implantes del cerebro entonces pueden ser también electrodos, como los Ujú. Deep Brain Stimulation, sensores o cualquier cosilla, aparatillo, cosita, chip que se ponga adentro del cerebro y de alguna manera
haga algo con la actividad neuronal. Más allá de curar cosas que no están jalando. Sí. Por ejemplo, hay unos implantes de chips, puntualmente chips en el cerebro, que graban y decodifican actividad cerebral para que una persona que, por ejemplo, tenga parálisis muy severas pueda controlar una computadora, un brazo robótico, una silla de ruedas u otras máquinas o artefactos utilizando solamente el poder de su pensamiento. Y es aquí donde todas estas tecnologías suenan muy funcionales, ¿no? Como con la promesa de poder regresarle algo de autonomía a personas que por una lesión o por circunstancias diversas han perdido la autonomía y el control de sus cuerpos y que como nosotros movemos nuestras manos gracias a nuestro pensamiento, esta gente pueda mover un prop con el poder de su pensamiento que le facilite un poco la vida. Con el poder de la mente. Entonces, estas cosas la gente las lleva estudiando e implementando y por lo tanto otras personas usando desde hace mucho con cosas, la verdad, súper chidas, porque, o sea, personas que por razones, en general accidentes, les han ocurrido cosas que impiden la conexión cerebro con otras partes del cuerpo y por lo tanto pueden, por ejemplo, dejar, más bien, ya no pueden caminar por esa razón, con estos implantes o estos dispositivos pueden otra vez recuperar esa capacidad. Y ese es el primer ejemplo que les vamos a dar de un uso de cosas en el cerebro. Electronics in the brain. Sí, usadas con el fin último de que una persona que no puede caminar pueda caminar. Sí. Y para ello Entonces, vamos a presentarles a un personaje. un personaje que se llama Gerd Jan Oskam, que ahorita tiene un poco más de 40 años, pero cuando tenía 40, hace más o menos 12, 13 años, iba en bici, se accidentó y se pegó gacho y el chiste es que quedó paralizado completamente. Es decir, ya no podía mover las piernas de la cintura para abajo. Em, Ahora ya puede. Le hicieron una operación en 2021 donde le implementaron unos dispositivos en el cerebro y en otra parte de su cuerpo que ahorita les contamos y ya puede caminar. ¿Qué le pasó a Gerd Jan? Gerd Jan, como todas las personas cuando podía caminar, lo hacía mediante el sistema que nuestro cerebro tiene para que podamos caminar, que es básicamente mandar instrucciones ejecutivas a neuronas que están en la columna vertebral, en el área sobre todo lumbosacral, como en la parte de más abajo. Ahí donde nos Y duele. sí, donde nos duele a las personas mayores que dormimos chuecas. Ajá. Y que no tenemos al parecer nalguitas firmes, porque si Sí. las tuviéramos, otro gallo nos cantara. Y core. Ahora, por como la mayoría de las lesiones en la columna vertebral no suelen dañar directamente estas neuronas, lo que se necesita para que estas neuronas produzcan caminar es que se restauren las vías que, si ya no puedes caminar, han sido interrumpidas, que van del cerebro y los comandos que mandan ahí a esas neuronas de la espalda baja. Y si se interrumpe la conexión entre una y otra, pues hay una parálisis permanente de la cintura para abajo. O sea, digamos que lo que le pasa a mucha gente, como a este señor Gerd Jan Oskam, Ujú. no es que estuviera, o sea, que su lesión estuviera en la parte de las De las... lumbares, Ujú. sino estaba más arriba, pero eso impedía la conexión, porque entonces la información ya no llegaba hacia allá abajo, justamente. Estamos Exacto. hablando de él, porque justo de él, el año pasado salió un paper específicamente de lo que le hicieron a él. O sea, la innovación médica tecnológica de las que les vamos a hablar le ocurrió a él en particular. Entonces, bueno, ¿qué hicieron con Gerd Jan? No sé cómo se diga su nombre, tal vez es Gerd, ¿no? Es Gerd Jan, según yo, Ajá, porque yo hablo muy bien sí. idiomas de lugares. Pues esta Lo, banda le ajá. tiró un súper paro a Gerd Jan porque le hizo como una especie de puente digital entre el cerebro y esa parte baja de la espina dorsal que lo podría hacer caminar, O que sea, la parte de permite, que estaba mal. Ajá. ajá, Le que puentearon como al PlayStation. sí, estás hablando del chip de PlayStation Sí, para poder jugar piratería. es que Wow. también decían puentear. En Pericopa nada más le decían el chip. También, también. Em, pero sí, sí, lo que hicieron es ponerle un puente digital entre el cerebro y la espina dorsal que le permitía controlar la actividad muscular de la región inferior de su cuerpo
y le regresó un control más natural que lo hizo poder ponerse de pie y caminar como más fácil y justo natural y no como un robot, que lo que suele pasar con personas con parálisis que se debe a una lesión en la espina dorsal. Porque Gerd Jan, como otras personas, ya tenía antes otro dispositivo que justo podía caminar, pero como robóticamente. La gran innovación es que este ya no, y consiste entonces en varias cosas. A ver, para hacer como este puenteo, como del PlayStation, lo que hicieron es ponerle dos dispositivos que lo que permitían era registrar la actividad, pues, de su cerebro, o sea, la actividad cortical, y estimular el otro dispositivo, la parte de la zona lumbar, para que entonces pudiera caminar. Pero wireless, pues, o sea, no había como un cablecito que conectara, ¿no? Sino que tenía un dispositivo en el cerebro, literal, conectado a su cerebro, y otro dispositivo, pues, en esa parte, ¿no? O sea, por las lumbares. Em, para hacer esto, primero le hicieron como unos hoyos en la cabeza. O sea, dos hoyos acá al lado del cráneo, justo arribita de unas regiones que son las que se sabe que controlan el movimiento, o sea, regiones del cerebro que controlan el movimiento y que entonces le pusieron ahí dos implantes, o sea, dos dispositivos que mandan señales del cerebro de estas regiones de movimiento a unos sensores. Estos sensores están fuera del cuerpo de Genjan, ya, de esta persona. Están como en una diadema tipo casquito que pues trae Ajá. puesta. Estos implantes, de alguna manera, lo que hacen es traducir lo que agarran de la parte del cerebro que controla el movimiento y lo mandan a la parte lumbosacral, cosa que le permite caminar. Como Es, por wifi, o sea, sí, no es wifi pues, pero es no, señal eléctrica. exacto. Y el casquito, pues tiene sus antenitas, tiene su, como sus audífonos y su micrófono también. Y la primera antena, porque son dos antenitas, le da energía y manda señales a las cosas que tiene implantadas. Y la segunda antena transfiere las señales que manda el cerebro a una estación portátil que procesa estas señales y genera predicciones online de las intenciones de moverse que traduce a partir de las señales que el cerebro vía esta diademita les manda. Esto está increíble, o sea, Sí. porque entonces lo que hace el dispositivo, así como ya en términos más sencillos, es que agarra las señales de la voluntad de esta persona que está produciendo su cerebro y las traduce en señales de estimulación de los músculos y se las manda sin ningún tipo de cablecito a los músculos. Y sin que tengan que, o sea, hay cablecito también involucrando las neuronas, ¿no? Que también es como un cablecito. Entonces, bueno, em, esto, entonces, o sea, se mandan a través de una cosa que se usa en general para pacientes que tienen Parkinson, que justo con el Deep Brain Stimulation. Son corrientes eléctricas que justo llegan a las zonas, pues, que quieren que lleguen, que en este caso, pues, es la zona que está en la espalda. Hay entonces una cosa que es como, pues, de las compus en general y de las máquinas en general, que es de hardware y de software, que lo que hace entonces, al estar, o sea, como que tiene su hardware en su cuerpo y con el casquito diadema, y el software, que es el que está traduciendo las señales, y eso es lo que permite que no haya ningún cable y que exista este puente, mm, pues como Inalámbrico. invisible, ¿no? Ujú. Inalámbrico, exactamente, entre el cerebro y la espina dorsal. Entonces, Gert lo que tiene es implantado, o sea, como su cosa en la cabeza, en el cerebro, y otra cosita la que recibe, pues en la parte sacral, la parte de las lumbares, y se mandan las señales de un lado a otro. Pero no es tan sencillo, o sea, justo para que pueda caminar bien, se necesita mucho software. Lo del software está baby confuso, entonces se los vamos a turbo resumir. Y vamos a tratar de que quede más o menos claro sin necesidad de averiguar todos los detalles, porque no hay tampoco necesidad Es una sofisticación máxima muy de cómo le máxima. hicieron para este software, sí. La onda es que para que esta comunicación inalámbrica que después resulta en señales efectivas a las células nerviosas que mandan señales a las piernas
implica mucha calibración. Si usted ha tratado de calibrar algún aparato eléctrico, sobre todo en el pasado, porque en el pasado siento que teníamos que calibrar más cosas, desde el tracking de la videocasetera beta hasta No, la cosas, antena, hasta la antena, la ¿no? O sea, señal antena. de la tele. Sí, sí, no es calibrar cosas, no es fácil. No. Y esta no es fácil, particularmente esta no es sencilla. No, lo que requiere son en realidad dos tipos de calibración. Entonces, tenemos primero las señales que manda el cerebro, ¿no? O sea, el dispositivo que está dentro del cerebro de Gert, que lo manda a la diademita. Entonces, lo que está mandando ese dispositivo son señales de lo que él está pensando, de sus intenciones de moverse. Entonces, lo que recibe el programa que está calibrando entonces es esas señales de la intención de moverse, pero no es que sea como de, si esto no sale esta señal, eso significa que se quiere mover de esa forma. Eso es lo que se tiene que calibrar. O sea, se tiene que configurar como lo que está intentando hacer con que el programa diga, eso es lo que está intentando hacer, ¿no? O sea, con una forma específica en que se tendrían que mover los músculos. Y que tiene que filtrar las otras cosas que su cerebro probablemente también le esté mandando de regiones cercanas y discriminar y elegir solamente las que significan intención de moverse. Porque más es intención de moverse, hay muchas cosas de la cintura para abajo que se mueven y que están Sí. involucradas en el caminar. O sea, porque no es nada más como movimiento caminar, sino es mover la cadera, mover el muslo, mover la rodilla, mover todas las partes que tienen los pies, o sea, tobillos, mover el lado derecho, luego mover el lado izquierdo, moverte para caminar, pero moverte para pararte, pero moverte para sentarte. O sea, son muchísimas cosas. Entonces le conectan esto, bueno, le conectaron esto y justo iba él como pensando, slash, teniendo la motivación o la intención de mover esas cosas y registran las señales. Y Pero cada entonces una, así, sí, cada cadera, una. pierna izquierda, dedito gordo del pie, o sea, todas las cosas que se te puedan ocurrir de músculos que tienes de la cintura para abajo, pensaba en cada uno de ellos. Y eso empezaron a hacer como un mapa, porque eso se traducía en señales eléctricas, entonces eran diferentes cada una. Empezaron a hacer un mapa de esas señales que correspondía entonces a los movimientos o a la intención de movimiento. Y así tenían como una distribución espacial, tal cual como un mapa espacial, de todas las señales de los electrodos, de todos esos movimientos súper específicos, que entonces les permitieron empezar a discriminar, a diferenciar entre cómo se ven eléctricamente cuando Gert tiene la intención de mover la cadera, y eso cómo se ve eléctricamente, y cómo se ve cuando tiene la intención de mover el pie izquierdo para adelante y cómo se ve cuando lo quiere mover para atrás, y así. O sea, es muchísima información. Esa es la primera parte de la calibración. Sí. La segunda es configurar los programas que de hecho van a estimular la espina dorsal, porque una cosa es recibir las señales, la otra parte es mandar señales al otro lado y que esas señales se traduzcan en que se muevan los músculos. Entonces, como el cerebro manda un montón de señales que controlan cada uno de los músculos, también la estimulación eléctrica de la espina dorsal puede modular un montón de movimientos individuales o en conjunto. Y el chip y lo que le están metiendo como de los electrodos y las señales que mandan, pues tienen que corresponder con los juegos de movimientos que de hecho el vato quiere realizar y tienen que relacionar estas estimulaciones con las señales que vienen de la otra parte, que son las señales que en teoría están mandando las neuronas del cerebro a las neuronas de la espina dorsal y ahí a los músculos. Y pues cuando lo logran, entonces pueden conseguir movimientos de extensión y de flexión en cada una de las articulaciones, que son varias, de toda esta zona del cuerpo. Está increíble, la verdad. Sí. Porque entonces ya con todo, o sea, con estas dos calibraciones, digámoslo así, o sea, que la primera la eléctrica y luego de la eléctrica a la muscular, empezaron a tener una como biblioteca gigante de cuáles son las estimulaciones eléctricas que manda el cerebro que corresponden a los movimientos en el cuerpo, en ambos, o sea, en la pierna derecha y en la pierna izquierda. Entonces, esas, o sea, configuraron combinaciones del chip, o sea, tal cual como qué estimulaciones eléctricas hay, de manera que pudiera haber un control gradual
de la actividad de los grupos musculares. Y es por eso que el movimiento se empezó a volver, o sea, bueno, no nada más caminar, sino no caminar como un robot, sino caminar de una manera más humana, o sea, con mucho más definición y especificidad en cada movimiento. Sí, que se movieran más músculos de lo que nada más como los que hacen que se mueva toda la pierna, sino pues con Ajá, flexibilidad y fineza, ¿no? exacto. Ajá. Y después de que lograron la calibración, tuvieron que meter la actividad de un algoritmo para que la calibración fuera adaptativa. O sea, diseñaron un algoritmo que podía hacer dos predicciones separadas. La primera, hicieron un modelo que calculaba la probabilidad de que Gerd tuviera la intención de mover una articulación particular. La segunda, hicieron otro modelo independiente al primero que predecía la amplitud y la dirección del movimiento que Gerd querría realizar. Y las propiedades adaptativas del algoritmo permiten que a través del periodo de calibración se vaya todo como puliendo cada vez más a través de predicciones. O sea, O va sea que aprendiendo el algoritmo. sí, Ujú, sí, sí, o sea, no nada más era como esa primera calibración, sino no. después que ya está calibrado de esa primera fase, el algoritmo sigue aprendiendo. Entonces eso permitió que justo los músculos que se van activando en cierta secuencia cuando Gert está caminando o haciendo cualquier cosa de la cintura para abajo, o sea, como el peso, ¿no? O sea, porque imagínense caminar, ¿no? O sea, que están caminando. Realmente caminar son un montón de cosas las que el Es una cuerpo chamba. está ajustando. O sea, es como el peso que va de una pierna a otra, qué tanto impulso te das para adelante, qué como si fuera un columpio tus piernas, o sea, qué tanto están como colgando mientras una está abajo y la otra está arriba. Entonces, todas esas secuencias, lo que hicieron es que coincidieran con esta activación de los juegos de movimientos que ya habían mapeado anteriormente. Entonces, todo eso, pues hizo que justo Gerd fuera la primera persona en vivir este tipo de intervención y que pudiera controlar el caminar a través de un dispositivo electrónico de una forma lenta, porque Gerd camina lento todavía, pero suave, no como robot. Sí, y la realidad es que es el poder simplemente pararse de pie cuando, digo, ponerse de pie cuando antes no se podía y caminar, aunque sea lentito, pero que se vea como natural, es mucho camino desde lo que se había hecho antes con implantes en la espina dorsal, porque ya se habían puesto varios implantes en espinas de pacientes para regresarles movimiento. Y lo que hacían estos implantes era nada más amplificar señales que llegaban muy suavecito del cerebro y mandarlas un poquito más fuertes, como una especie de repetidor del Wi-Fi, Ujú. mandarlas a la parte de la espina dorsal que estaba dañada y después complementarlas con señales preprogramadas que mandaba una computadora. Pero era como eso, era como un repetidor, no era como, pues Que como un igual, que igual, arreglo. que igual está Ah, increíble, no, no, sí, pero, para nada pero es esto está queja. más. Claro, Sí. porque esto es mucho más delicado y fino y permite puentear, no nomás, o sea, si el cerebro no estaba logrando mandar ninguna señal a esa zona, aquí no es un factor, mientras que antes pues sí tenía que haber llegado alguito de señal para Ujú. poder amplificarla, ¿no? Y como este ejemplo hay más de Ujú. cómo ayudan los implantes en el cerebro a recuperar capacidades, por ejemplo, capacidades cognitivas que ocurren después de algún golpe traumático en el cerebro, que son bastante comunes estos golpes traumáticos. Es un golpazo en el cerebro. Muchas veces pensamos, y bueno, sí pasa mucho también, que esto puede ser causa de muerte o de paraplegia o cosas así. Y sí, o sea, eso sí pasa. Pero muchas veces pasa que te pegas en la cabeza muy fuerte y entonces como que regresas a la normalidad y puedes seguir caminando y como viviendo tu vida, pero hay algo que no está del todo bien. O sea, cosas que obviamente no son tan graves como morirte o como la paraplegia, pero que te impiden llevar la vida como la llevabas antes. O sea, hay mucho cansancio, por ejemplo, falta de concentración, de memoria, falta de coordinación motora, gente que como que se la pasa cayéndose, que ya no pueden manejar, que la toma de decisiones se les dificulta mucho, cambian de humor, empiezan a decir cosas extrañas y así ya para, o sea, como que así se vuelve su vida. Que según yo,
Eso fue lo que le pasó al cantante de In Excess y que finalmente llevó a que se suicidara. Hice una investigación medianamente seria al respecto y es real que algunos años antes de su muerte, Michael Hutchins estaba andando en una bicicleta en Dinamarca muy pedo y estaba andando por la mitad de la calle. Y un taxista estaba atrás tratando de que Michael Hutchins se moviera para poder rebasarlo y pasar. Y Michael Hutchins, como estaba muy pedo, ignoró lo que el taxista estaba queriendo y le tocaba y le tocaba y le tocaba el claxon para conseguirlo. Y entonces el taxista se hartó, se bajó y empujó a Michael Hutchins, que se cayó de la bici y se pegó en la cabezota. Y desde ahí todo cambió. Sus Ujú. compañeros de banda ya no sabían qué onda. Su novia era como, güey, ¿qué le pasa a este vato? La empezó a pasar realmente mal, le cambió la personalidad, cambió su forma de trabajar, de relacionarse y eventualmente, pues, nos lo cobró. Según yo, sí eso es lo que le pasó. Entonces, bueno, Sí, no, no, literal, sí, sí, sí. sí, es que yo lo vi en un documental y dije, my God. Ese documental además me enteré que fue el momento en el que la familia de Michael Hutchins se enteró del accidente, porque Michael le pidió a su novia en el momento, o sea, su novia de la Ujú. época, que no le dijera nada a su familia y amigos para no preocuparlos. Entonces la gente vio todo el cambio de Michael Hutchins y nadie entendía por qué estaba pasando, porque nadie sabía que había tenido una lesión traumática del cerebro. Ujú. Entonces, bueno, todo esto para decirles que eso pasa y hay un montón de gente así, o Sí, sea, que se pega en la cabeza, igual y si está en coma en el hospital un rato, luego se recuperan la gran mayoría de sus funciones cognitivas, o sea, si los ves por la calle es como una no persona sabrías. como, ajá, no sabrías, Mm. pero lo que ellos dicen es como no, o sea, o cambió la personalidad o eso, ya no puedo tomar bien decisiones, no puedo manejar, en fin, ¿no? Como todas esas cosas que dije hace rato. Em, y esto es más o menos como un misterio de la ciencia. Como tantas cosas del cerebro, ay, mis amigos, esa bola de gelatina es un lugar muy raro. Pero el hecho de que justo sí hayan salido de coma, si es que estuvieron en coma, y que tengan pues una gran cantidad de sus funciones cognitivas bien, normal, lo que sugiere es que los sistemas del cerebro que permiten mantenerse despierto, poner atención, tener una conversación, enfocarse al menos tantito en ciertas cosas, pues como que están ahí, o sea, no se dañaron completamente. Y estos sistemas se conectan con una estructura del cerebro que se llama el tálamo. Está como muy en medio del cerebro, pero conecta varias partes del cerebro. O sea, como que está el tálamo muy en medio, pero tiene como una ramificación hacia el córtex que está más hacia enfrente, ¿no? Más hacia el exterior. Y el córtex controla funciones cognitivas que se les dice de alto nivel, como por ejemplo la toma de decisiones. Ahora, hay una parte específica del tálamo que se llama el núcleo central lateral que regula un montón de actividades de la conciencia y es una hojita delgadita de neuronas que tiene más o menos el tamaño y grosor de el recubrimiento de una almendra. Si usted no sabe de dónde vienen las almendras y cómo son sus capitas protectoras, google, son bonitas, es como un caparazoncito. Entonces, este caparazoncito está duplicado en nuestro cerebro. Hay una almendrita en un hemisferio y otra almendrita en otro hemisferio. Y lo que hacen al parecer estas almendritas núcleos central laterales es ayudarnos, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, a apagar un poquito el cerebro y que todo como que se quede un poquito más calladito y prenderlo en la mañana cuando te despiertas. Estimular las almendritas en ratas se ha visto que pueden despertar a una ratita que estaba dormida, por ejemplo. Entonces, la hipótesis que se plantearon unas personas que investigan esto Una es hipótesis. que, ajá, es que igual y lo que está pasando en estos pacientes, que como Michael Hutchins, pues, o sea, que seguía siendo cantante de INXS y teniendo novia y yendo a fiestas, pero era otra persona, o sea, pero había algo que no era igual que antes, es que digamos, los caminos que conectan a este núcleo lateral central del tálamo con el córtex, o sea, con estas cosas de más alta función como toma de decisiones y tu personalidad, ahí están, pero están como menos. Como O sea, apagaditas. no están al 100, digamos. Sí, O como, sea, como disminuidas. como disminuidas y sabiendo que, o sea, pues sí, hay mucha electricidad en el cerebro, como si no les estuviera llegando suficiente electricidad, como cuando se va la luz y regresa, pero no regresa del todo, Ujú. como algo así. Bueno, si se sabe esto, se sospecha que estimular
el núcleo central lateral, podría ayudarle a gente como Michael Hutchins a recuperar su, pues como normalidad, por decirlo de alguna manera, su función pre-accidente de esas áreas más como justo finitas del cerebro. Y en 2018 empezaron a explorar en la Universidad de Stanford una nueva técnica para ayudar en esto y la implementaron en 5 personas. Y pues salió como que relativamente bien. Es el primer estudio en mostrar promesa como para resolver estas consecuencias de mediano y largo plazo de lesiones traumáticas del cerebro. O sea, si le hubieran hecho eso a Michael Hutchins, tal vez estaría aquí haciendo buena música. O música horrible, nunca se sabe. Siempre Bueno, existe la posibilidad. o no haciendo música, pues. También, también. Granjero, ¿no? Orgánico. Why not? Prepper, sería prepper. No, a ver, esto lo hicieron en 2018, pero justo los resultados acaban de salir, salieron el año Sí. pasado, 2023. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es unas cirugías en 5 pacientes, a quienes les implantaron unos electrodos em, que normalmente se implementa, o sea, se le ponen a personas que tienen la enfermedad de Parkinson. Entonces, estos electrodos, que acuérdense, es como si pensáramos que es como un marcapaso, una especie de marcapasos, pero en el cerebro, lo que hacen es mandar pulsos eléctricos muy chiquitos. Y, o sea, como muchos, además, o sea, muchos cientos cada segundo a neuronas, o sea, como a zonas de neuronas específicas. Entonces eso hace que esas neuronas, pues como que se prendan más. O sea, les mandan ese como impulsito y la neurona en sí se prende más y entonces empieza a mandar sus propias señales y eso es lo que restaura las funciones cerebrales, que las neuronas se prendan tal cual. Antes de elegir a los voluntarios, les hicieron unas pruebitas como qué tanto te puedes enfocar, qué tanto puedes ser multitasker. Por ejemplo, les daban una hoja de papel que estaban cubiertas en letras y números y los participantes potenciales tenían que trazar una línea que los conectaba en orden lo más rápido que se pudiera, ¿no? O sea, como que fue como, tenemos que saber qué tan afectadas están algunas de tus vías cerebrales como para poder saber qué les vamos a hacer. Había un reto que es muy grande, que es que no, o sea, las personas que tienen este tipo de lesiones, obviamente no tienen la misma lesión. En el mismo lugar ni con las mismas consecuencias, nada. No, Pueden ser de no, o sea, muchos tipos. es algo como muy específico. Entonces, lo que hicieron antes también de la cirugía es que escanearon los cerebros de las personas para hacer como un mapa de las personas y de esa manera saber exactamente en dónde poner el electrodo. O sea, que tenía que estar conectado al núcleo lateral central, o porque eso era como la hipótesis, acuérdense, pero sí que tenía que ir como la señal eléctrica a una parte específica del cerebro. Que variaba de persona a persona. Ujú. Sí. Y pues mucha herramienta se desarrolló para definir en dónde tenía que ir exactamente. Había muchos modelos virtuales que decían dónde se tenía que estimular y qué tanta señal se le tenía que mandar a ese electrodo en particular para activar ese núcleo central lateral. Y pues pum, les implantan, ¿no? Y un mes después de la cirugía, los 5 voluntarios volvieron a hacer sus pruebas. Y en el examen de las letras y números, cambiaron sus marcadores hacia arriba, obviamente, entre el 15 y el 52%. Y después entrevistaron además a los participantes y a sus familiares. Recordemos que quien peor la pasó probablemente con la de Michael Hutchins, además de Michael Hutchins, fue su familia, que no Y la entendía novia. WTF Ujú. estaba pasando. Sí. Ajá, Bueno, y la banda, todo el mundo la pasó fatal, según todo el yo, con mundo. eso. Sí. Y la mayoría de los voluntarios dijeron que este implante les ayudó a ser mucho más cercanos y parecidos a su yo previo a la lesión. Entonces, esto obviamente todavía es una cosa muy experimental. Solo se ha hecho en 5 personas, apenas se tuvieron los resultados, pero sí se ve bastante prometedor y eso es lo que dice la gente que lo vivió y la gente que lo estudia. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y luego les vamos a hablar de otros ejemplos para lo que ya se han usado implantes y cosas en el cerebro de los dos tipos que les mencionamos para arreglar cosas que no están funcionando de la manera original, digamos. No se vayan, quédense por favor con nosotros y mientras ustedes esperan en esta pausita, nosotras vamos a ir a platicar en nuestra transmisión en vivo de YouTube con los Patreons, patreon.com/almandrax, que están viendo este programa en vivo en el momento de su grabación.
Aguántenos tantito y volvemos. Chips en el cerebro, o bueno, dispositivos en general que van al cerebro, también se han usado para que la gente recupere la capacidad de hablar. Me Porque encanta que hablar, decimos, perdón, me encanta que decimos chips justo como el del Xbox y el del Play, sí, que nunca sí, supimos si era un chip lo que le hacían o no, no era, pero yo luego lo investigué, ¿y qué no era? era un chip, güey. Era como que le movían una cosita. O sea, como que le bajaban un switch y ya estaba desbloqueado. Ajá, una cosa así, Güey, sí. bueno, lo bueno es que Ajá. no era caro, porque si no me hubiera ardido muchísimo. Eh, en Lo fin. investigué para un mandarax que quería hacer de piratería. Por eso, o sea, pero esa era la génesis, como de, es que quiero hablar del chip, pero era algo tan X y básico, que fue como de que no sé, esto lo vamos a decir en 2 minutos. Ay, güey, qué maravilla. Pero bueno, a ver, chips de los que sí son chips. Sí, sí. Para hablar, porque hablar, amiguis, no son enchiladas. O No, sea, el cerebro hace muchas cosas para hablar de manera que además no nos damos cuenta. O sea, ahorita pues obviamente nos damos cuenta que estamos hablando, pero ¿qué está haciendo nuestro cerebro para hablar? No tenemos idea nosotros. no. Lo que hace es coordinar muchas cosas. O sea, coordinar los pensamientos en el sentido qué es lo que quieres decir, Ujú. pero también coordinar la parte del hardware, por así decirlo. O sea, la lengua, la garganta, los labios, la mandíbula, incluso los pulmones, Los porque de ahí sale pulmones, el aire, ajá, claro. para que puedas literalmente hablar y no nada más sea una vocecita en tu cabeza. Entonces, toda esa coordinación la hace el cerebro también en personas que por alguna razón, por ejemplo, un accidente, ya no pueden mandar la señal hacia el hardware, pero igual sigue existiendo como esa coordinación. O sea, el software ahí sigue. Y como sigue, y como el cerebro sigue mandando esas direcciones de hablar, gente dijo, uy, pues vamos a crear implantes cerebrales que transformen esta actividad neural a texto con mucha velocidad y con mucha precisión, por supuesto. Y se reportaron en el mismo día en la revista Nature dos estudios en particular que reportaban que se había logrado que dos personas que no habían podido hablar en más de una década por X o Y razones, pudieran hablar. O sea, los implantes que recibieron estos seres produjeron habla a partir de actividad cerebral con un 75% de como certeza y a una velocidad que es casi la mitad de la velocidad a la que hablamos el promedio de los seres humanos de manera normal. Y usted podría decir, ay, pues qué lento, pero no, no, lograr hablar a la mitad de la velocidad de una persona que no tuvo ningún problema y puede hablar de manera como normal, digamos, es mejor que cualquier otra tecnología que se haya implementado previamente. Ahora no hablaban así como con la boca, sino que justo se escribía, era un Sí. texto. Ujú. Entonces eso ya se hace desde hace mucho tiempo, o sea, como intentos de tener estas interfaces para el lenguaje en el que se ponen pues, electrodos o otros o implantes en el cerebro, justo muy basado en personas que tienen epilepsia, a quienes se les ponen también ese tipo de implantes para monitorear sus ataques epilépticos. Entonces, esa tecnología la usaron para estas personas para mejorar la ya tecnología existente de capacidad de lenguaje que se escribiera, ¿no? Del pensamiento a la escritura, pero justo lo empezaron a hacer ahora mejor. Em, son dos, o sea, como dijo Leonora, son dos estas investigaciones. Una la hicieron, o sea, los resultados más bien es que cada frase podía ser escrita, o sea, del pensamiento a la escritura, 18 palabras por minuto, que suena poco, pero si han visto la mañanera, hay gente que no tiene implantes y tiene esa misma velocidad. Entonces, bueno, este mismo grupo ha seguido mejorando esa tecnología de manera que cada vez como que lo hacen mejor, o sea, mejor en el sentido más palabras por minuto con Ujú. los electrodos y con el software que tienen los electrodos, porque acuérdense que hay también algoritmos que tienen que ser usados para predecir a partir de las señales del cerebro las palabras que las personas están intentando expresar. Güey, ya me imagino la cantidad de olanes y aques que tiene esa banda. Ojalá no, o sea, Ojalá no. que le corrijan eso, por favor.
Es un Olan, en serio. O sea, porque ni siquiera es como, no, porque lo ponen en mayúsculas, es como un Es, nombre es propio. un nombre propio de quién sabe, ¿no? O sea, Sí. Yo en ¿y a algún qué? momento ¿A lo qué? googleé. Ake y Olan son como de, hola, ¿a qué? No, Ale, Ale, ¿qué plan? Hola, no, ok. Em, en este estudio de las 18 palabras por minuto, y esperemos que pocos Olanes y Akes, el equipo que diseñó el sistema lo probó en una mujer que se llama Anne, que tuvo 18 años antes de someterse a este estudio, un derrame cerebral que impide que su cerebro mande señales motoras al resto de su cuerpo. Lo que hicieron con Anne fue que le pusieron unos grupos de electrodos que son como del tamaño de un encendedor, pero súper delgaditos, como con el grosor de una hoja de papel, en toda la parte del cerebro, en la superficie de esas partes del cerebro, que controlan los músculos que están involucrados en el habla. Y por 2 semanas, los investigadores le pedían a Anne que dijera una lista de palabras que estaban mostrándole en una pantalla, mientras su algoritmo las reconocía, aprendía a reconocerlas y a reconocer también cuáles de sus señales neurales se relacionaban con 39 fonemas, que son los sonidos que construyen las palabras, diferentes. Y después el algoritmo que midió estas cosas y que un poco también las mapeó, trató de predecir las posibles palabras que ella usaría en un enunciado, parecido a lo que puede hacer el ChatGPT como tal. Sí, o cualquier cosa de inteligencia artificial que va a predecir, o sea, como incluso el WhatsApp, ¿no? Que te predice qué palabra vas a escribir, como Olan, cuando quieres escribir Olan. Ajá. Nadie nunca, por cierto. Entonces, este algoritmo que usaron con esta mujer predijo de forma súper precisa, o sea, con 95% de precisión, la actividad neural en palabras cuando eran pocas palabras las que ella estaba intentando decir, o sea, 50 palabras. Cuando se aumentaba el número de palabras a un poquito más de 1000, la precisión del algoritmo era más baja y era 75%. Pero como que de ahí no bajaba tanto. O sea, porque después, o sea, lo siguieron entrenando junto con Anne, de manera que el repertorio de todas las palabras eran 39,000, que son un montón. Y ahí, Montón. cuando ya había 39,000 palabras para predecir por el algoritmo y escribirlas, la precisión era de 72%. Eso es muchísimo, sobre todo si antes pues no había forma de que te comunicaras con lenguaje hablado, verbal, escrito. ¿No? Y sobre todo porque esta traducción de los pensamientos de Anne a texto de palabras fue muy, muy, muy rápida comparada con sistemas previos y alcanzó 78 palabras por minuto. La velocidad normal de habla contiene más de 150 palabras por minuto, pero piensen en las personas que tienen una parálisis parcial, que usan pequeños movimientos musculares para seleccionar letra por letra, para producir palabras en pequeñas Sí. computadorcitas, pues son muchas menos palabras por minuto Eso que es esto. lentísimo. Sí, eso es Lentísimo. lentísimo. Ujú. Ujú. Luego, las otras personas que tuvieron como otra, así como gran avance en esto del habla, hicieron algo, más bien tuvieron resultados similares, pero llegaron a eso por una forma muy diferente, que es por un tipo como de dispositivo que es un arreglo de electrodos. Entonces, este como chipsillo de electrodos es mucho más chiquito que el que le pusieron a Anne y se como que no está en la superficie, no es como una hojita que está en la superficie del cerebro, sino que se implementa, se inserta más adentro, de manera que puede medir a las neuronas que están prendiéndose de manera individual. O sea, individual, pues eso es como una resolución muy grande de lo que puede captar este chipcito, ¿no? Sí, sí. A este se lo pusieron a otra persona que se llama Pat, que por una enfermedad neurodegenerativa que ha tenido durante más de 10 años, había justo perdido también la capacidad de mover los músculos faciales y controlar los músculos faciales y por lo tanto de hablar. Entonces, con ese chipcito metido así en su cerebro, lo que alcanzaron es 91% de precisión cuando usaba 50 palabras. Y cuando se expandía a 125,000 palabras, o sea que son Muchísimas. muchísimas, yo creo que no usamos nosotros 125,000 palabras. Yo uso como 30.
Según yo, esos ya niveles como del vocabulario de Shakespeare, porque luego se mide así, o sea, como el Ajá. vocabulario que usan, ajá, según yo ya es como ese nivel. Pero bueno, cuando se usaba 125,000 palabras, la precisión disminuía, pero disminuía al 76%, usando el vocabulario de Shakespeare, pues, ¿no? Ujú, ujú, ujú. No, y es una locura que después de tanto tiempo de no haber sido usado, ¿no? Como la habilidad de hablar del cerebro no se pierda. Esto le impresiona mucho a todos los grupos de investigadores que están haciendo este tipo de trabajo, porque pues al final del día uno pensaría que si no se usa, pues ¿para qué va a seguir tan en forma? Y se mantiene mucha de la representación neuronal para el habla, aún después de décadas de haber perdido la capacidad real de hablar. Y pues mientras más estudie a gente como Anne y Pat, estas mujeres muy heroicas de recibir sus implantes, perdón, se va a conocer con cada vez más detalle cómo está distribuida la capacidad de hablar en los cerebros de distintos pacientes y qué tanto es necesario personalizar tanto el implante como el algoritmo para poder hacer que cada paciente logre recuperar como una forma de comunicarse de manera más sencilla lo más posible. Ahora otro ejemplo, que este me sorprende muchísimo, digo, todos me están resultando súper sorprendentes, pero es que esta es una cosa que afecta a muchísimas más personas y Ujú. tiene que ver con el estado emocional, que es la depresión. Se usan implantes cerebrales para tratar depresión y otras cosas que tienen que ver también como emocionales o enfermedades mentales. Entonces, se ha empezado a estudiar cómo impulsos eléctricos que vengan de un implante cerebral, o sea, desde adentro del cerebro, pueden ayudar a las personas a modular sus emociones y su comportamiento. Entonces, eso usa otra vez un hardware, que es el chipsillo o el implante, pues, que está en el cerebro, pero también un software, que es un algoritmo, que lo que hace es detectar patrones que están asociados con ciertos desórdenes emocionales, como la depresión. Entonces, o sea, estos cosillas, estos implantes, lo que hacen es que entonces modifican la actividad del cerebro y la regresan a un estado, pues mejor, de mejor salud mental, sin que eso signifique tomarte medicinas o cosas así. Esto se hace con el Deep Brain Stimulation del que hablamos al principio y que justo se usa para un buen de cosas, ¿no? Como Parkinson y Tourette y obesidad y demencia y OCD y así, pero que se ha probado con menos frecuencia para desórdenes del comportamiento. Pero básicamente, como lo mencionamos, lo que se hace es que se les implantan electrodos en varias áreas del cerebro. Estos electrodos producen impulsos eléctricos que afectan la actividad cerebral y se tratan con estos impulsos ciertas condiciones médicas. Que qué tanta estimulación ocurre en esta Deep Brain Stimulation. Esto lo controla el objeto tipo marcapaso, que se pone literal en el pecho como si fuera un marcapacito. Y ahí sí hay un cablecito que conecta al marcapacito con los electrodos en el cerebro. No es wireless como en el caso de Gert-Jan, pero se ha usado muchas más veces, digamos. Sobre todo se ha usado mucho en pacientes, en personas que tienen enfermedad de Parkinson y que entonces tienen eh, enfermedad de Parkinson o también algunas otras condiciones neurológicas que están causadas por señales eléctricas en el cerebro que están desorganizadas en ciertas áreas del cerebro y que entonces eso impide que el movimiento, que el control de movimientos del cuerpo pues sea como el natural, ¿no? Por eso existen estos movimientos cuando están estas condiciones neurológicas. Entonces se les ponen estos implantes, estos Deep Brain Stimulation, que lo que hacen es interrumpir esas señales desordenadas o irregulares que son las que causan los síntomas de la temblorina o de movimientos que no son voluntarios de las personas. ¿Qué tiene que ver eso con la depresión? Pues tiene que ver mucho. Pues tiene que ver que se puede, al parecer, tratar ambas situaciones con un poco la misma tecnología. La banda que tiene epilepsia es, siento, mucho del grupo piloto para muchas de estas tecnologías, porque en el caso particular de depresión, la gente que está desarrollando tecnologías está haciéndolo, experimentando con gente con epilepsia que ya de por sí tiene electrodos implantados en su cerebro, no toda, obviamente, pero la gente con epilepsia que tiene estos electrodos para monitorear sus ataques. Y los investigadores lo que hacen es estudiar qué pasa
con estos electroditos que ya están registrando actividad, si estimulan el cerebro de manera intermitente. Intermitente a diferencia de constante, porque los implantes de generaciones anteriores lo que hacían era estar estimulando todo el tiempo el cerebro. Entonces, la verdad es una super idea porque justo tienen ya una población que tiene esos implantes y no es que necesariamente esas personas tengan depresión, sino que el que esas personas tengan esos implantes les ayuda a estudiar otras cosas, porque esas personas con implantes y epilepsia, pues tienen un montón de rollos emocionales como cualquier persona en general, ¿no? Obvio. Entonces lo que hacen es que como ya tienen los implantes, las personas que lo investigan empiezan a hacer como un mapa de cómo las emociones están codificadas en el cerebro a través del tiempo, porque lo tienen pues todo el tiempo. Agarraron así ya de manera específica a 6 personas que tenían epilepsia y tenían implantes, y entonces empezaron a rastrear su actividad cerebral y los estados de ánimo que tenían de forma muy detallada durante varias semanas. Entonces, después compararon esta información, o sea, como, pues aquí se sentía feliz y este es lo que tenemos de actividad en el cerebro que nos dice el implante. Y de esa manera crearon un algoritmo que lo que hacía de alguna forma era como decodificar cómo los cambios de humor en el cerebro se relacionaban, no, más bien cómo los cambios de humor en general se relacionaban con la actividad cerebral. Y se empezaron a ver que había patrones. Específicamente había patrones en áreas del cerebro que ya se había visto en otros estudios antes que estaban asociadas con el estado de ánimo, ¿no? Y con el humor y con las emociones. Otro equipo que está trabajando en esto mismo está haciéndolo con un acercamiento diferente. Y en vez de buscar identificar estados de ánimo particulares o trabajar sobre un desorden específico, ellos quieren mapear la actividad cerebral que está asociada con comportamientos que aparecen en muchos desórdenes, cosas como dificultades con la concentración, problemas con la empatía, y lo que hacen es probar algoritmos que han desarrollado que pueden estimular el cerebro cuando una persona está, por ejemplo, realizando una tarea en particular y de repente se le va el patín y se distrae de esa actividad que podría ser como justo encontrar parejas de números o identificar emociones en las caras y ver qué pasa en el cerebro cuando se hizo ese switch de estar poniendo atención y de estar pudiendo reconocer cosas como emociones en las caras de las personas cuando ya no lo puedes hacer. Entonces, como ya tenían esa información, o sea, cuando la gente así abre el WhatsApp y se queda 15 minutos, esto es lo que pasa en el cerebro. Lo que hicieron con las personas que ya tenían los implantes es que cuando empezaban a hacer esas cosas, o sea, por ejemplo, no lo del WhatsApp tal cual, ¿no? Pero, por ejemplo, una toma de decisión o algo que tuviera que ver como con una emoción, les mandaban en ese momento impulsos eléctricos y veían qué pasaba con su comportamiento. Y lo que pasaba con su comportamiento era como el PlayStation, se truqueaba y mejoraba. También lo hicieron, por ejemplo, o sea, viendo cuando se estaban distrayendo y entonces es como, ya se está distrayendo, ¿no? Mandan así como señal eléctrica, como neurona, no te distraigas. Y entonces veían que dejaban de distraerse o de olvidar cosas. Entonces, lo que han empezado a hacer con eso es otros algoritmos que lo que hacen es como ir a patrones muy específicos de actividad cerebral que puedan prenderse para estimular de manera automática el cerebro cuando están pasando estas cosas. O sea, que no tenga que estar alguien viéndote todo el tiempo y diciéndote, "Ay, ya se distrajo", sino que el algoritmo diga, este patrón habla de que ya se le fue el pedo. Y entonces vamos a Mándale mandarle. un toque, mándale un toque. Ahora, el problema de estimular áreas del cerebro que están asociadas con humor y comportamiento es que, Emociones. es que si se te pasa de puedes sobrecorregir emociones y crear, por ejemplo, así como una felicidad extrema que va a rebasar todas las otras emociones que podrías tener. Y Es esto que está no es loquísimo, en para realidad nada todo está deseable, loquísimo. güey. Incluso que te estés distrayendo y de repente, ¡pi! Toque porque no, o sea, está rarísimo, la verdad. Sí, no, y además también, pues existe como la reflexión de qué onda con que los algoritmos que se usan en esta estimulación le pueden decir a las personas que están investigando, a la gente,
cómo se está sintiendo alguien sin que tenga así ningún tipo de indicio de ellos en su carita. O sea, las posibilidades como del espionaje y monitoreo son muy locas. Y del error, porque como vimos en los mandaraks de la Sí, ciencia de las emociones, no, sí. no hay como una huella emocional ni en el cerebro, pues, ¿no? Pero bueno, eh, tal vez tengan que trabajar con personas que se dedican a la ética de las neurociencias, que seguramente ya lo están haciendo, y ver qué onda con esto, que pues viéndolo por el lado bueno, sí podría ayudar para desórdenes emocionales y mentales muy graves como son la depresión. La ética de las neurociencias que le ha importado 6 kilos de chorizo de Toluca al personaje que nos está haciendo hablar de esto hoy y al que vamos por fin a regresar. El Elon. señor Elon Musk. A ver, la cosa con lo que dijo Elon, a ver, después de que ya les hablamos de todo esto, creo que es evidente que los implantes, diferentes tipos de implantes en el cerebro, los hace gente en todo el mundo de manera exitosa para muchas cosas, no nada más Elon y Neuralink. Así Y que que sus son, tweets, sí, perdón, y que son chidos cuando buscan resolver problemas de salud y darle una mayor calidad de vida a las personas que están limitadas por alguna circunstancia fuera de su control, ¿no? y de los que les hemos hablado hasta ahora, pues todos están publicados en papers que tuvieron todo lo que tienen que seguir para hacer una investigación con gente. O sea, antes de eso hubo investigación con animales, por ejemplo. Hay un montón de consideraciones, son un tratamiento al final. Entonces, como todo tratamiento tiene que pasar por todas las fases, como las vacunas, como las que pasaron las vacunas, pero para esto. En lo que, o sea, hasta el momento no hay nada aparte de Elon Musk que diga que lo que hizo es verdad. O sea, no hay una verificación independiente de que efectivamente tuvo éxito en implementarle eso a una persona. Ni hay un paper, ni nada, pues, en realidad. Yo en principio no entiendo ni siquiera cómo fue que la FDA le dio permiso a Neuralink a probar su chip en humanos, sobre todo a la luz de unas investigaciones que medio aparecieron hace relativamente poco, que decía que en sus experimentos con algunos primates no humanos los resultados habían sido de máximo terror y que Neuralink había medio tratado de esconder ahí algunas cosas de esos No, eso resultados. está O cañón. O sea, sea, al parecer murieron literalmente miles de animales en esas sí. experimentaciones. O sea, como que salieron personas que trabajaban en Neuralink a decir, oigan, esto pasó. Sí, y no entiendo en serio cómo la FDA dijo, ay, como si nada. Y sobre todo que no hay papers, y la FDA normalmente tiene como las tuercas muy apretadas en ese tipo de cosas, sobre todo en cosas que implican meterle hardware al cerebro a humanos así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que Neuralink dice que está haciendo es implementar pues estos dispositivos que son muy chiquitos, o sea, son más delgados que un cabello en partes, y son varios, ¿no? O sea, son como muchos cablecitos muy delgaditos que meten en el cerebro, un robot lo hace, y en partes del cerebro que controlan el movimiento intencional. Entonces, hasta ahora lo único que hay es, pues los tweets de Elon y lo que dice la página de internet de Neuralink, que tampoco es tanto, que dice que eso están haciendo y que son implantes experimentales, que esos implantes están controlados por una batería externa y que lo que hacen es registrar y transmitir señales del cerebro de manera inalámbrica a una app. Y esa app lo que hace es como esta traducción entre la intención de moverse, lo que está mandando la señal del cerebro, y el moverse, ¿no? Esto difiere montones del otro tweet que puso Elon en su cuenta de... Yo le voy a seguir diciendo Twitter porque hoy en la mañana leí justo que le molesta muchísimo que les digan diciendo Twitter a Twitter. Yo nunca le Entonces voy a decir ex, voy a nunca. salirme de mi camino por decirle Twitter todo el tiempo que pueda. Sí. Entonces, bueno, en otro tweet, Elon dijo que el primer producto de Neuralink no era algo que tuviera que ver con decodificación de cómo se quiere mover una persona, sino con un producto que se llamará telepathy. Y telepathy, según Elon, te permitiría controlar tu teléfono o tu computadora y a través de eso, pues el mundo entero, porque todos sabemos que con un teléfono y una compu, como Pinky Cerebro, mano, dominar el mundo. Denme un teléfono y una computadora y un Neuralink y conquistaré al mundo. Solo con tu pensamiento, sin tener que mover tus tontos y gorditos dedos, ¿sabes?
Obviamente dice que los primeros usuarios serían los que por alguna razón perdieron el control de sus extremidades. Sí. Pero bueno, siento que el salto de lo que se describe en la página y lo que dicen sus tweets es como, ¡wow! Directo, primer producto ya controlar gadgets con el poder de tu mente. Además de la controversia que se las pondremos en la bitácora, uno de los beneficios de Patreons sobre los animales, los miles de animales que han muerto haciendo, o sea, investigando esto en Neuralink. Otra cosa que causa pues toda la sospecha del mundo y con excelentes motivos es que esta investigación, que es un ensayo clínico, o que tendría que ser o sea, para llegar al resultado que tuiteó, que es que se le implantó con éxito a un ser humano, eso tuvo que haber sido parte de un ensayo clínico. Y los ensayos clínicos tienen que estar registrados en una página que está en Estados Unidos, que se llama clinicaltrials.gov y que es de acceso libre y todas las personas nos podemos meter ahí y ver qué vacunas están ahorita, en qué fase, en fin, cualquier tratamiento. Pues no está. O sea, no hay nada registrado de ensayos clínicos sobre esto. Entonces, si sí lo hizo, es ilegal. Sí, porque además la FDA, pero lo único que le dio aprobación es para el ensayo clínico de 6 años en los que probarían estos implantes. Y la cosa es que ni siquiera hay fuera de los tweets de Elon ningún tipo de confirmación de que ya empezó el estudio clínico, para nada. O sea, lo único que hay disponible de información sobre ese estudio es un panfleto que invita a la gente a formar parte del estudio clínico, pero no dice ni dónde se van a hacer las implantaciones, ni qué está buscando el ensayo clínico y qué se espera de este, nada, no dice nada. Entonces, bueno, Elon, We tienes don't mucho believe you. dinero, tienes mucho dinero, úsalo para el bien, please. Güey, mira, a mí ese personaje me parece particularmente siniestro, sobre todo en años recientes, y yo no permitiría que se acercara así a 100 metros de mi cerebro, y No, menos como para ponerle algo que va a perturbarlo, porque para los que son nunca. Patreons, además de que pueden ver la bitácora y leer todo sobre las pruebas clínicas con animales de Neuralink, pueden escuchar también nuestro contenido extra, al que le llamamos el pilón para Patreons, y enterarse un poquito de por qué no son enchiladas tampoco, el estarle metiendo cosas, sobre todo de metal, a una estructura como el cerebro, por sus características particulares. Y entenderán cómo justo una sería reacia a participar en algo en lo que esté como Elon así fumando porro en un podcast, Ay, no, hablando de con cómo te Joe va, Rogan. ¿no? Con Joe Rogan, ajá. Y vamos en el pilón de los patrones también a entender cómo se está tratando de dar la vuelta a muchas cosas que tienen que ver con implantes del cerebro para que sea menos hardcore para tu cerebro recibir un implante. Y está bien interesante y muy loco, Muy interesante, pero siento. muy extraño, porque es como de que algo Sí, crece en tu cerebro. sí, y eso es weird. Pero por lo demás, si no quieren ser nuestros Patreons y no quieren oír más de nosotras esta semana, pues hasta dentro de 15 días nos vemos, porque aquí terminó. No vamos a entrar en más detalles sobre Elon y las cosas que hace porque no acabamos. O sea, no tiene Así que fin. muchas gracias. Si no son Patreons, les agradecemos también, pero sí háganse Patreons. Ah, súper, sí, eso es lo más importante, porque Sí. no nos vamos a cansar nunca de decirles y que por favor créanos, Mandarax no se podría hacer sin los Patreons. El dinero que nosotros recibimos es de ustedes y lo que permite que este programa lleve 9 años de existir es que hay un grupo de gente increíble que decide contribuir económicamente para que esto pase y eso nos significa todo. Ujú, literal. Sí. Bueno, muchas gracias. Adiós.